cabeza, mostrando cierto sonrojo por haberse descubierto tanto. Abindarráez la tomó entre sus brazos y besándola muchas veces le dijo: Señora mía, en pago de tanto bien que me habéis ofrecido, nada tengo que daros, que no sea ya vuestro, como señal de que os recibo como mi señora y esposa. Y llamando a la dueña, se desposaron. Buenas tardes a todos, bienvenidos, muchas gracias por vuestra presencia. A continuación, siguiendo la idea del alcalde, suelo pensar que las piedras solo le hablan a quienes conocen su historia. De manera que tenemos la suerte, el privilegio de contar con 4 personas que son especialistas en esta obra literaria que nosotros celebramos ya por 10ª vez y que nos van a ilustrar acerca del contexto, de los valores históricos y transculturales que pueden llegar al presente y que todavía no han perdido vigencia, no han perdido actualidad, con el fin de que nosotros podamos enriquecernos de los valores estéticos, éticos y políticos de esta obra. A mi derecha, Virgilio Martínez Enamorado, doctor en Historia Medieval, profesor de la Universidad de Málaga, analista especializado en el Al-Ándalus y el Magreb medieval. A mi derecha, Abdel, doctor en Traducción e Interpretación por la Universidad de Málaga y traductor e intérprete del arte. A mi izquierda, Isabel, doctora en Literatura Comparada, profesora, novelista, editora y traductora al francés de la Bencerraje y la hermosa Jarifa. Y a mi izquierda, Eduardo Torres Corominas, doctor en Filología Española, profesor de Literatura Española en la Universidad de Jaén y especialista en el Abencerraje y la hermosa Jarifa. Vamos a comenzar con Eduardo. La pregunta por la que queremos comenzar es: ¿qué significó el abencerraje en su época? Buenas tardes a todos. Hola. Buenas tardes a todos. Bueno, lo primero que quiero hacer es dar las gracias, ¿no?, al Ayuntamiento de Cártama y en general a todas las personas que han participado en la organización de este evento. Para los que hemos dedicado tantas horas de nuestra vida al estudio del abencerraje, era casi una asignatura pendiente, ¿no?, la de acudir al lugar de los hechos, acudir a Cártama, a Álora y poder contemplar, ¿no?, esos castillos, esos caminos, ¿no?, evocados en la novela. De tal manera que para mí pues, es una ocasión realmente especial, ¿no?, y me siento muy agradecido por la acogida que me habéis brindado todos. De verdad os lo agradezco. Bien, el significado de la novela del abencerraje, por resumirlo, ¿no?, y utilizando palabras de mi maestro Antonio Rey, podríamos decir que es que el abencerraje, probablemente después del Lazarillo de Tormes, es la mejor novela española escrita durante el siglo XVI. Es algo que a lo mejor suena muy fuerte dicho en estos términos, pero es así, ¿no? Es una novela que no solamente por su belleza formal, por su calidad literaria y por los
sino también, ¿no?, por la trascendencia que tuvo para la historia de nuestra literatura, tiene que estar en un lugar absolutamente destacado de nuestra tradición. Lo que voy a intentar hacer ahora en breves minutos es explicaros, ¿no?, a los que no estéis muy familiarizados con la historia, qué es El Abencerraje, ¿no?, esa novelita que sirve de inspiración a todo lo que estamos haciendo estos días, ¿no? Fijaos, El Abencerraje es una novela que se escribe a mediados del siglo XVI. De ella conocemos tres versiones diferentes que fundamentalmente recorren la misma historia, pero que tienen matices diferentes. Una primera que se escribe en Aragón, de mano de un misterioso servidor de Jerónimo Jiménez de Embú, que era un señor feudal que tenía a su cargo moriscos, que eran agricultores de mucha categoría, y que circula por la península a través de pequeñas ediciones impresas, un formato en octavo, lo que hoy llamaríamos un libro de bolsillo, de manera anónima. Y son libros que parecen pequeños libros de caballerías. Vais a entender un poquito más adelante por qué, ¿no? Después, este libro, que probablemente tuvo mucho éxito y que se difundió a través de varias ediciones, es reelaborado para ser adaptado a un contexto editorial particular en cada caso. El primero que lo hace es Jorge de Montemayor, quien adapta el relato para interpolarlo en La Diana. La Diana es la primera novela pastoril de la literatura española, Y él lo que hace es coger el texto, probablemente el texto de esta primera versión, de la versión crónica, y potencia todos los pasajes relacionados con el caso de amor. Y esta va a ser la versión que se va a leer en todo el siglo de oro. Y, por ejemplo, Cervantes, cuando en el escrutinio del Quijote haga referencia al Abencerraje, se referirá siempre a esta versión de Jorge de Montemayor. Finalmente, un poquito más tarde, en 1565, es decir, 3-4 años después de las anteriores, Antonio de Villegas realiza una tercera versión de la obra donde potencia el sentido moral del relato. Él lo dice, ¿no?, en un pequeño prefacio, dice: este es un vivo retrato de virtud, liberalidad, tolerancia, etc., ¿no? Él tiene muy claro que lo fundamental del relato es el sentido moral. Y esta versión de Antonio de Villegas se difunde prácticamente a modo de apéndice al final de su inventario. El inventario es un cancionero personal impreso, es decir, como una antología de versos. Él es un poeta, fundamentalmente, que vive en Medina del Campo y que en un momento dado, después de una trayectoria larga, reúne sus poemas en este volumen. Y al final del volumen se incorpora, a modo de apéndice, esta pieza maravillosa que es El Abencerraje conforme a su versión. Y este es el Abencerraje que, por ejemplo, edita López Estrada en cátedra y que prácticamente toda la crítica ha considerado como el mejor. Bien, dicho esto, fijémonos, ¿no?, estamos en esas fechas de en torno a 1560, 1565, es decir, los primeros años del reinado de Felipe II. ¿Y el Abencerraje, entonces, qué es? Pues es un libro, hoy lo llamaríamos algo así como novela histórica, que está ambientado en una serie de acontecimientos históricos o pseudohistóricos que sucedieron aproximadamente un siglo antes, en la época final de la Reconquista, a lo largo del siglo XV. Pero estos materiales históricos que le sirven de materia prima no son recogidos de un modo, digamos, riguroso, ¿no? Es decir, simplemente los utiliza como telón de fondo para la construcción de un relato de ficción, que es el Abencerraje. Con todos esos materiales él va a elaborar un relato que conocéis más o menos el argumento, ¿verdad? Un relato puramente de ficción, y es un relato fundamentalmente moral, y esto es algo que Isabel y yo queremos destacar, porque muchas veces en la recepción de la obra se pondera mucho el caso de amor, ¿no?, estas escenas maravillosas, ¿no?, por ejemplo lo que sucede aquí en Cártama, ¿no?, supuestamente en un jardín que había en el castillo, donde ellos descubren que no son hermanos y de algún modo pues inician pues ese maravilloso cortejo de amor, ¿no?, que tantas veces ha sido recreado. Bueno, pues el Abencerraje, insisto, fundamentalmente es un relato moral en el que lo que se hace es cantar a la virtud, a la tolerancia, al respeto, a la libertad. ¿Por qué? Porque es un relato que desde los principios del mejor humanismo manifiesta una creencia en el hombre. Fijaos, si recordáis el relato, ese gesto, ¿no?, cuando Narváez lleva a Vindarráez prisionero, ¿no?, a la prisión de Álora, y a Vindarráez, movido por la buena fama que tiene Rodrigo de Narváez, le abre su corazón y le cuenta su historia,
el otro, en un gesto, lo hablábamos ayer también, ¿no? Absolutamente de misericordia, ¿no? de empatía, de hermandad con el otro, le da la libertad, bajo promesa de caballero, de volver a la prisión en 3 días. Fijaos lo que supone esto de confianza en el otro, de creer en el hombre. Y Abindarraez, una vez que la semilla de la virtud ha sido sembrada en él sabe que su única salida, su único compromiso como un hombre noble, de buen corazón, aunque sea moro, es volver a la prisión de Ánora voluntariamente. Y cuando él lo hace, evidentemente Narváez ya no lo recibe como un enemigo, lo recibe como un amigo. ¿Por qué? Pues porque ha habido algo, unos principios universales, unos valores universales, la virtud, que ha roto definitivamente esa zanja que separaba a ambos lados de la frontera. Ya no hay diferencia, ya el otro ya no es un enemigo, el otro es alguien que, a pesar de tener una religión diferente, una cultura diferente, una lengua diferente, puede ser ya un amigo, y como tal Narváez lo recibe y contribuye a la reintegración de Jalifa y de Abindarraez en el Reino de Granada. Ese es el sentido profundo del abencerraje y creo que es importante que lo tengamos todos en consideración. A partir de ahí, el abencerraje, una vez que ha cuajado en esta forma novelística, insisto, de los años 60 del siglo XVI, va a tener un éxito extraordinario y una repercusión muy grande en la literatura. No solo en la literatura española, a través, por ejemplo, de los romances nuevos o de algunas obras de teatro, del teatro lopesco del siglo XVII, sino también en el extranjero, en Francia, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, de la recreación de Chateaubriand, ¿no? Como los románticos vuelven de nuevo la mirada hacia ese mundo exótico, sugerente, que la leyenda del abencerraje les inspiraba. Es decir, va a ser un relato que va a triunfar y que va a generar pues, todo un caudal de literatura detrás de ella, ¿no? Utilizándola como fuente de inspiración. Lo más importante, evidentemente, el género que se llama la novela morisca. Y con esto termino y os invito a la reflexión, ¿no? ¿Y por qué, no? ¿Por qué el abencerraje fue una obra tan fecunda? Bueno, pues lo hablábamos antes con Sebastián, ¿no? Pues probablemente porque se trata de un clásico que al final nos remite a la realidad y nos habla de nosotros, es decir, atesora una significación que no caduca, que tiene vigencia en el tiempo. Por eso, a día de hoy, creo que resulta todavía interesantísima su lectura y realmente la profundización en esta obra. Muchas gracias, Eduardo. He mencionado a un gran escritor francés, Chateaubriand, y antes el director del IE Valle del Azahar, Juan, mencionó un valor, la concordia, que es también, como sabemos, el nombre de una conocida plaza de París, ¿no? La concordia significa ir los corazones juntos. Isabel, que conoce muy bien la ciudad y la literatura, ¿qué interés tiene traducir al francés esta obra literaria en el siglo XXI? Pues yo vivo en un país donde el Islam, de hecho, es la segunda religión mayoritaria después de la católica. Hay más de 4,5 millones de musulmanes que viven en Francia, lo cual representa el 7% de la población, que no es nada. No quiero hacer un curso de política francesa, pero hemos tenido algunos asuntos polémicos al principio de los 2000 con la ley del velo, la famosa ley del velo, y eso muestra que Francia se plantea claramente la posición del Islam, los derechos de los musulmanes en Francia y sobre todo cómo se puede convivir con el Islam en tierra cristiana mayoritaria. Yo soy un Villegas del siglo XXI porque yo pienso que hay que convivir, que es muy importante, y por eso creo que el texto de Villegas era urgente traducirlo al francés, porque es un texto clásico,
Y aunque eso puede ser el reproche, de hecho que me han hecho muchas editoriales, es una obra clásica, es una novela corta, nadie la va a leer. Y yo apostaba de que aunque lo leyeran nada más que 1000 personas, pues eran 1000 personas ganadas al tema. Y por eso decidí traducirlo y editarlo. Y creo que está bastante bien recibido. Hace 2 fines de semana estuve en el sur de Francia en una feria del libro y donde presentaba los libros de la editorial, dentro de los cuales el Abencerraje, y cuando contaba de qué iba, por ejemplo, yo resumía, va de la historia de la amistad entre un caballero cristiano y un caballero musulmán que, a pesar de las diferencias, se respetan y se convierten en amigos. Pues he vendido 4 ejemplares, con lo cual para un pueblo, porque es un pueblo mucho más pequeño que Cártama, que para mí es un éxito. Y ya está, y yo estoy contenta. Yo creo que mi trabajo como traductora, pues ya está cumplido con esto. Gracias, Isabel. Siguiendo la misma línea discursiva con la que ha terminado Eduardo y ha proseguido Isabel, vamos a formularle a Abdel, que es traductor y conoce muy bien la cultura, vamos a preguntarle si existen valores transculturales, es decir, valores comunes y universales, más allá de las diferencias culturales. Vivimos, como sabemos, en un mundo globalizado, donde existe una creciente interconexión económico-política y de individuos de diferentes culturas que continuamente están migrando. Y esta obra literaria, tal como nos acaban de demostrar Eduardo e Isabel, presenta una serie de valores que tal vez tengan un fondo común entre las personas más allá de las diferencias culturales. Valores como la generosidad, la concordia, la lealtad, la confianza mutua, la reciprocidad. A ver si Abdel nos puede seguir ilustrando en esta línea. Buenas noches, buenas tardes a todos. En primer lugar, muchas gracias a la organización por haberme brindado la oportunidad de compartir esta mesa con especialistas y con el doctor Virgilio Moya, un gran especialista en el andaluz. Pues yo creo que sí que has respondido ya a la pregunta. Todos los valores que acabas de mencionar, la lealtad, la concordia, el respeto, yo creo que todos son valores humanos. Creo que si nosotros los seres humanos nos deshacemos de las etiquetas superfluas, extranjero, nacional, cristiano, musulmán, y hacemos judío, etcétera, etcétera, son realmente etiquetas estúpidas. Lo que hacen es intoxicar la esencia de nuestra esencia humana y nuestra existencia. Pues yo creo que al fin y al cabo lo que debe primar es nuestra condición humana, y creo que en este sentido que lo que hace falta es conocer al otro, y creo que no podemos respetar a una persona o a una cultura si no la conocemos. Desgraciadamente hoy en día hay mucho desconocimiento, y de ahí que todos estamos llamados a educar desde el conocimiento, porque yo creo que educar desde el conocimiento es el primer paso para conseguir la anhelada, digamos, comunidad global. Muchas gracias. Gracias, Abdel. Virgilio, que es un especialista en el Al-Ándalus, ¿qué significó esta corriente? Buenas tardes a todos. Yo tengo que decir que, claro, yo soy historiador, soy especialista en la literatura española del siglo XVI.
Desde luego esta novela la conocemos desde hace muchos años y refleja muy bien lo que es ese mundo de frontera entre la Corona de Castilla y el Sultanato Nazarí de Granada, en este recóndito sudeste peninsular, cuando se produce esa conexión, no siempre expuesta en términos belicosos, entre musulmanes y cristianos, y refleja muy bien todo ese mundo. Quiero decir que el autor pues recoge muy bien lo que es ese mundo de frontera con esos galanes árabes o nazaríes en este caso, de los Banu Sarraj, la gente de esta familia que tiene tantísima influencia en Granada y que están a punto incluso de desbancar a los propios nazaríes en su momento, ese mundo castellano de cortesanos, la mujer presente también, la jarifa, y en definitiva está reflejando esa situación de frontera en esa Al-Ándalus terminal en el siglo XV, cuando se está produciendo pues una guerra que va a terminar finalmente en un periodo de relativa paz que se da después de la conquista de Antequera y que poco después vendrá con el gran impulso conquistador que traerán los reyes católicos y demás. En todo caso, lo que refleja esta novela, que como les digo, se acerca muy bien a la problemática, recoge muy bien los nombres de los lugares, recoge muy bien toda esta toponimia y todas estas plazas fronterizas que han aparecido reflejadas en estas fotografías que hemos visto con anterioridad: Al-Lura, Álora, Cártama, Zakwan, Coín, etc. Todo ese mundo en el cual ya los cristianos están entrando por el Valle de Guadalhorce, camino hacia una de las joyas del Sultanato Nazarí, que es el gran puerto marítimo del Sultanato Nazarí, la salida hacia el mar, que era la ciudad de Málaga. Y en todo caso, como les digo, como historiador, observo que hay unos elementos bastante congruentes, bastante consecuentes en esta hermosa novela morisca. Como les decía, Al-Ándalus en esta situación, en el siglo XV, es una sociedad que está a punto de desaparecer, de fenecer, por el impulso de esa conquista que viene desde el norte, no solo por Castilla, sino también por los catalanes y ya antes, un poco antes también los catalanes, pero también los portugueses por el oeste. Es un mundo a punto de desaparecer que se mantiene en este rincón suroriental de la península ibérica durante casi 3 siglos. No es poco tiempo. Y claro, si hay una región donde esa presencia de Al-Ándalus ha sido más perdurable en el tiempo, es precisamente este Valle de Guadalhorce, esta Serranía de Ronda, esta Sarquía, estas regiones, estas comarcas de Granada y de Almería. Una novela como esta pues refleja muy bien ese mundo terminal de Al-Ándalus, el fin de Al-Ándalus, cómo termina esa sociedad ante el impulso avasallador realmente de todas esas potencias cristianas que van a dar finalmente una conquista final que llegará a Málaga en 1487 con unas consecuencias verdaderamente catastróficas. La población de Málaga fue prácticamente aniquilada, toda la población malagueña fue aniquilada por los castellanos. En todo caso, como les digo, esta novela pues viene a reflejar muy bien todo ese mundo de frontera, ese mundo de conexiones entre cristianos y musulmanes, un mundo que no era tan sólido como parece, muy al contrario, un mundo líquido. No sé si saben ustedes que Pérez Reverte acaba de publicar una novela sobre el Cid, se llama Sidi, en árabe Sidi es señor, y claro, es una novela donde se refleja también ese mundo de frontera en unos siglos, unas centurias anteriores, en el siglo XI, XII, y de alguna manera todo ese constante de la frontera, todo ese mundo de la frontera se va a mantener vigente hasta, por supuesto, el siglo XV. Y me atrevería a decir que hasta el siglo XVI, incluso después. Por consiguiente, lo que tenemos ante nosotros es una novela básicamente del tema morisco, siglo XVI, pero con un componente histórico muy fundamentado, con un componente histórico bastante sólido. Eso significa que el autor conocía muy bien de lo que estaba hablando y el autor, por ejemplo, los nombres árabes están relativamente bien transcritos. Abin Darraj es Ibn al-Rais, por ejemplo. Los Banu Sarraj, los Aben Sarraj, es un linaje que se remonta nada más y nada menos que al siglo IX. Tenemos constatada su presencia en territorio andalusí desde el siglo IX. Jarifa. Él conocía, parece ser, todos esos nombres y algunos de los topónimos. Refleja, por tanto, un acercamiento bastante profundo a esa realidad. Y esta novela sirve, como han expresado anteriores conferenciantes, sirve desde luego como modelo. Modelo porque yo creo que Al-Ándalus, que es un mundo en muchos aspectos recreado en la sociedad árabo-islámica, representa una suerte de paradigma cultural de primer orden y como paradigma cultural es un ejemplo, un modelo. Y en el mundo árabe musulmán, Al-Ándalus es un modelo y tenemos que tratar de encontrar
pues rasgos de ese encuentro que decía Abdel, de esa concordia, a través de obras como esta. Desde luego, ya lo ha dicho Isabel, tenemos en nuestras tierras actualmente una proporción importante de musulmanes, en España llega casi a 1 millón de personas, mayoritariamente marroquíes, y tenemos que hacer pues una política evidentemente de integración, porque esos musulmanes serán en el futuro, si no lo son ya, claramente españoles. Entonces me parece que a través de este tipo de encuentros, a través de este tipo de obras, como la que estamos comentando, se puede producir un acercamiento hacia esas comunidades desde una óptica pues, de entendimiento, de concordia, de paz, en definitiva, de reencuentro entre dos culturas que estuvieron enfrentadas antaño. Muchas gracias. La siguiente pregunta que le vamos a formular a Eduardo es ¿por qué es tan significativa esta obra desde un punto de vista ideológico, lo cual equivale aquí a decir los valores literarios, estéticos, éticos, políticos, en su contexto histórico? Fijaos, cuando uno estudia el Abencerraje y estudia su contexto histórico, es cuando uno realmente se queda sorprendido, ¿no? Porque se da una contradicción extraordinaria entre el tren de los tiempos, hacia dónde derivaba la historia de España y el sentido de la obra. Se ha dicho muchas veces que el Abencerraje es el canto del cisne del humanismo español y probablemente es su canto más bello. Es decir, es aquella obra donde estos valores de virtud, tolerancia, libertad, respeto, etcétera, etcétera, quedan plasmados y ponderados de un modo más claro y más contundente. Cuando uno eleva la mirada, amplía el ángulo de visión y analiza el contexto histórico, se da cuenta precisamente del carácter revolucionario de ese mensaje expresado, representado por la obra en ese momento de la historia. Fijaos, estamos en los primeros años del reinado de Felipe II y Europa está dividida en dos bloques, el bloque católico en el sur y el bloque protestante en el norte, y ya no hay manera de reconciliarse. En 1563, o sea, los mismos años en que estamos hablando que se escriben las distintas versiones del Abencerraje, se clausura el Concilio de Trento, que va a ser, digamos, el motor, ¿no?, de ese rearme del mundo católico para enfrentarse ideológicamente, culturalmente al mundo protestante. Es lo que tradicionalmente se ha llamado la contrarreforma, ¿no?, o reforma católica, ¿no?, según la historiografía más moderna. Es decir, el mundo occidental, el mundo cristiano, ha renunciado ya a la convivencia. No son capaces de vivir bajo el mismo cetro, en el mismo reino, cristianos católicos y cristianos protestantes. ¿Y qué es lo que hacen los distintos reinos, las distintas monarquías de Europa, no solo la española, todas? Es tender a la homogeneización. ¿Qué significa eso? Es decir, vamos a ser todos iguales, vamos a pensar igual, vamos a comportarnos del mismo modo, a tener las mismas ideas y creencias, la misma cultura, las mismas ropas, porque si no, no somos capaces de convivir. Ellos entendían que la diversidad, el otro, era un enemigo. ¿Por qué? Pues porque la diversidad, la otredad, era de alguna manera el caldo de cultivo de una posible sublevación política, que era exactamente lo que había sucedido en Alemania, en el Imperio, con los protestantes. De ser una herejía, ¿no?, una escisión de la Iglesia Católica, se había convertido en una rebelión política contra Carlos V. Pasados 30 años después de las primeras tesis de Lutero, el mundo católico cobra conciencia del peligro de la diversidad. Me diréis, ¿y esto qué tiene que ver con el Abencerraje? Pues fijaos, tiene mucho que ver. Si pensáis que en el Reino de Granada había todavía una comunidad enorme de moriscos, es decir, aquellos pobladores, ¿no?, los antiguos pobladores del Andalus, que se habían quedado viviendo en el territorio del antiguo Andalus bajo digamos, la monarquía hispana, pero que todavía no habían sido plenamente asimilados, es decir, que todavía mantenían su religión, su lengua, sus costumbres, etcétera, etcétera, todas sus señas de identidad. ¿Qué sucede? Que en este contexto que os estoy dibujando constituían un potencial peligro,
Si recordáis y conocéis, por ejemplo, la historia de Miguel de Cervantes, podéis cobrar conciencia de que en el este del Mediterráneo estaba el Imperio Turco y corría el temor, la idea de que estos moriscos del Reino de Granada podían actuar como aliados de los turcos en un hipotético desembarco. De tal manera que para la monarquía hispana, la diversidad, tanto de los protestantes en el norte de Europa como de los moriscos en el Reino de Granada, eran potencialmente peligrosas. ¿Y cuál fue la política que adoptó Felipe II en estos primeros años de su reinado? Pues una política de repliegue ideológico, de repliegue cultural, de apretar a través de instituciones tan temibles como la Inquisición para intentar que todos sus súbditos, incluidos los moriscos, pensasen igual, creyesen en lo mismo, tuviesen una misma cultura, etcétera, etcétera. En este contexto, donde la diversidad era un riesgo para la monarquía, fijaos qué extraordinario mensaje encarna el Abencerraje, cuando lo que está plasmando a través de un relato de ficción es exactamente lo contrario. Podemos convivir, podemos ser amigos sin necesidad de ser iguales. Yo no te voy a pedir, como Rodrigo de Narváez, que tú te hagas cristiano, que dejes tus costumbres, tus leyes, tu identidad. No. Yo creo en ti y creo que somos capaces de convivir siempre y cuando asumamos unos mismos valores universales. Esos valores son, como decía antes, los valores que encarnaba el humanismo. Valores de virtud, de tolerancia, de respeto a la libertad individual, de tal manera que cuando uno pone en contraste este sentido profundo, este sentido moral de la novela con el contexto histórico, uno se da cuenta del calado, de la trascendencia del Abencerraje. Y en ese sentido, por eso hablábamos antes de ese sentido revolucionario de la obra, porque era una obra que evidentemente se posicionaba desde la ficción contra el tren de los tiempos, ¿no? Desde estas posturas que os digo, que cantaban a un hombre basado en la libertad, en la tolerancia, en la virtud, en el respeto mutuo, que cada vez tenía menos cabida en la realidad histórica de su tiempo. Muchas gracias. Ha hablado de la diversidad, ¿no? De cómo tratar de homogeneizar lo que es diverso. He recordado un fragmento de Montaigne, en los ensayos, que dice que la diversidad es la cualidad más universal de todas. No existe, es la cualidad más universal de la naturaleza, no existe nada igual, ni dos granos de cualquier cosa, ni dos pelos, todo es diferente en realidad. Para conciliar esas diferencias, para respetarlas, empezaron a surgir en esta época conceptos como la tolerancia, que está tratado en esta obra literaria, que también es tratada en el Quijote, y que luego se escribirán algunas cartas como la de John Locke, el fundador del liberalismo, o posteriormente, durante la Ilustración, de la que nos va a hablar a continuación Isabel, nos habló Voltaire, ¿no? Yo siempre he entendido, creo que estaríamos de acuerdo, de que las diferencias bien entendidas y aplicadas, en lugar de producir desencuentros, lo que hacen es enriquecernos, solo que aplicamos etiquetas inadecuadas, conceptos rígidos que impiden la multiplicidad y que producen o generan violencia. Isabel, ¿qué continuidad tuvo en la historia estos ideales de los que ha hablado Eduardo? Como la virtud, el respeto, la tolerancia. Bueno, yo creo, sinceramente, creo que Villegas no inventó esos valores que siempre han existido. Yo creo que nadie me va a negar esto. Esto, ahora. Y entonces es nada más que una cadena que sigue de gente que piensan, que creen en esos valores, que escriben, que cantan, que defienden esos valores de la manera que ellos quieren o que ellos pueden. Por ejemplo, la idea de Villegas, bueno, que Villegas expresa, ¿no? en la obra, Cervantes la plantea 50 años después, en la segunda parte del Quijote, cuando hay esa conversación muy importante entre el morisco Ricote
y Sancho, donde el morisco Ricote le cuenta sus viajes por Europa porque había tenido que huir, porque había sido expulsado, porque ya la segunda parte se publica en el 15 y ya han sido expulsados los moriscos de España. Y Ricote le cuenta que ha atravesado Francia, que está bien, que ha llegado a Alemania, que está bien, y que finalmente él decide establecerse en Alemania, concretamente en la ciudad de Augsburgo, porque dice allí la gente tiene libertad de conciencia. Y ese concepto de libertad de conciencia lo escribe Cervantes. Lo que no sabemos es que si Cervantes estaba de acuerdo o no con ese concepto, pero al final da igual. Lo importante es que él lo haya puesto en negro sobre blanco. Es un concepto que es muy importante porque es lo que reclamaban los protestantes, lo que reclamaban los moriscos, que les dejen la libertad de creer lo que querían. Y después pasa el tiempo y 150 años después viene la Revolución Francesa y en 1789 se publica la Declaración de los Derechos Humanos y el artículo 10 dice: ningún hombre debe ser molestado por razón de sus opiniones, ni aún por sus ideas religiosas. Y ojo, porque los revolucionarios son muy cuidadosos, siempre que al manifestarlas no se causen trastornos del orden público establecido por la ley. Pero aquí está lo principal: ningún hombre debe ser molestado por razón de sus opiniones, ni aún por sus ideas religiosas. Y yo creo que Villegas, sus ideales han ganado, porque al final está escrito este verso, este texto, yo creo que está escrito en todas las constituciones de los países civilizados. Dice Isabel que ciertamente Villegas no inventa estos valores, pero es interesante porque uno de los valores de la literatura, de la cual hemos estado hablando y estamos hablando, es precisamente que los autores, en este caso Villegas, formula o reformula literariamente una serie de valores en las que los lectores, a lo largo de las generaciones, nos vamos reconociendo. Antes habló Eduardo de un clásico. Un clásico es una obra que no deja de interpelar a los lectores a lo largo de las diferentes generaciones. ¿Y qué es lo que descubrimos con ello? Pues descubrimos, en el fondo, aquello que decía Terencio, ¿no? Que nada humano me es ajeno, que todos tenemos en común muchísimas cosas, a pesar de nuestras diferencias irreductibles, ¿no? Vamos a seguir con una pregunta de él en esta línea. ¿Qué papel desempeña la traducción en la literatura para conocer a los otros y a nosotros mismos? La traducción pues sirve para salvar las barreras de comunicación, y si nos remontamos por ejemplo, a los siglos anteriores, creo que la mayor parte de los movimientos, de los fulgurantes movimientos culturales que conoció la humanidad, pues siempre ha estado la traducción detrás. Me voy a centrar sobre todo en el fulgurante movimiento cultural que conoció la cultura árabo-musulmana, y me refiero a la Casa de Sabiduría de Ibn Hikmah, que era realmente una escuela de traducción, y allí pues se vertieron muchas obras, primero de medicina por necesidad, y después obras de filosofía, porque tengamos la filosofía, sobre todo Aristóteles, porque los musulmanes, como todos sabemos, la creencia en el Islam pues se basa en tres conocimientos, en tres pilares. El primer pilar es el
conocimiento, y el segundo pilar es la fe, y el tercer pilar, digamos, es la acción. El conocimiento, porque los musulmanes, para, digamos, tener una creencia correcta, pues deben en primer lugar pues, tener conocimiento suficiente para conocer a Dios. ¿Cómo conocerlo? Pues a través del conocimiento, a través de las señales, por ejemplo, que hay en el universo, y después ese conocimiento pues, se convierte en una fe que anida en el corazón, y después viene el tercer pilar, que es la acción. ¿Qué pasa? Pues hoy en día, la mayor parte de las sociedades, digamos, musulmanas, pues sufren unas altas tasas de analfabetismo, pues casi el 47%. Por lo tanto, cuando no hay conocimiento, pues no hay una, diríamos, fe, entre comillas, correcta, y por lo tanto la acción pues, puede ser una acción desvirtuada. Y lo que estamos viendo, digamos, hoy en día. Vuelvo, después de esta digresión, vuelvo, digamos, al papel de la traducción. Pues la traducción, como he dicho, pues es un instrumento muy importante, y incluso si nos fijamos, por ejemplo, en la escuela de traductores de la Casa de Sabiduría, pues ahí también podemos apreciar cómo cristianos, nestorianos, fueron realmente los artífices de ese proceso de traducción de las obras helénicas y helenísticas al árabe, y gracias, digamos, a ese proceso de traducción, pues los musulmanes han podido, digamos, conseguir un desarrollo importante, y la lengua árabe se convirtió en una lengua franca, y después pues la escuela de traductores de Toledo pues ha relevado la Beit al-Hikma, y se han traducido, digamos, una serie de obras, y de algún modo pues se han contribuido más o menos en lo que conocerá Europa, que es el conocimiento europeo. Por lo tanto, la traducción tiene un papel importantísimo, un papel decisivo para, digamos, tender puentes entre las culturas y para conocernos los unos a los otros. Muchas gracias, Pere. Me gusta subrayar la idea de que la historia no es solo lo que ocurrió, sino lo que continúa sucediendo por lo que ocurrió. De manera que sería interesante que nos hablara Virgilio de la vigencia de la actualidad de Al-Ándalus en nuestros días. Muy bien. Bueno, yo quiero insistir un poco en el discurso que ha hecho Eduardo, que ha estado muy bien planteado, sobre la otredad y demás, pero en una clave local también, antes de contestar a la pregunta que me formula. También es una clave local, porque estamos en una zona como esta, que es la Algarvía de Málaga, el occidente de Málaga. Estamos en Cártama, que es una de las entidades de población más significativas de ese occidente malagueño. Por cierto, el nombre Algarvía, y aprovecho que estoy en Cártama para volver a reivindicarlo, es un nombre que yo vengo defendiendo desde hace mucho tiempo para denominar toda esta comarca occidental de Málaga. En los años 70 se creó el término Axarquía, no se creó, se recreó, se reinventó el término Axarquía, el término de oriente de Málaga, y creo que de la misma manera que en los años 70, con un evidente éxito, se recuperó el nombre Axarquía, habría que hacer lo propio con el nombre Algarvía, en el cual Cártama tiene mucho que decir. En ese contexto histórico al cual se ha referido anteriormente Eduardo, podemos encontrar una zona como esta de la Algarvía, en la que está poblada de moriscos. Todos estos pueblos que se contemplan desde aquí están llenos de los descendientes de esta Vindarraez y de esta Jarifa. Casarabonela, Pasarbonaira, Munda, Monda, Guaru, todos estos pueblos cercanos, son pueblos Junquera, son pueblos de población morisca. Con ello, ¿qué quiero decir? Bueno, pues la valentía de un autor como Villegas para reivindicar de alguna manera todo lo que significa ese mundo ya prácticamente desaparecido, un mundo terminal, un mundo que va a sufrir los embates de la monarquía hispánica poco tiempo después con la expulsión general del Reino de Granada. Expulsión generalizada que es de una crueldad verdaderamente impresionante. Yo no vengo aquí a reivindicar al Andalus, no vengo a reivindicar al Andalus, y ahora hablaremos de la pregunta que me has formulado, no vengo a reivindicar al Andalus porque al Andalus no puede ser reivindicado desde una posición de raciocinio, quiero decir, en una sociedad que desapareció, y como una sociedad que desapareció, en todo caso, bueno, los herederos no están aquí, los herederos podrían estar, si acaso, en el norte de África. Pero sí, como españoles tenemos que saber que el fin de Al-Ándalus, el
el siglo XV y sobre todo la expulsión de los moriscos fue de una crueldad verdaderamente notable, notabilísima. Y los cronistas castellanos y los documentos castellanos son absolutamente justos a la hora de describir esa crueldad. Estamos hablando de una expugnación completa de comunidades enteras que son llevadas a otros lugares. Algunos estudiosos, como unos profesores de la Universidad de Sevilla, que no recuerdo su nombre, que han estudiado los archivos de protocolo de Sevilla, demuestran cómo la población fue absolutamente dinamitada y toda la población morisca del Reino de Granada repartida por todo el territorio de la Corona de Castilla. Ellos hablan de pulverización de la sociedad morisca. Insisto, no vengo aquí a reivindicar al Andaluz, pero quiero que ustedes sepan que estas localidades son fundadas sobre la destrucción de una sociedad anterior, que es la sociedad andalusí, prácticamente exterminada. Y el caso de Málaga es muy sintomático. La ciudad de Málaga sufrió un asedio que duró 3 meses y del asedio surgió una población que va a ser completamente esclavizada. Todos los andalusíes de Málaga van a ser esclavizados y van a ser vendidos como esclavos en un comercio mediterráneo en el cual el papado tiene una significación muy destacada. Al-Ándalus es una sociedad que desapareció, claro. Al-Ándalus es una sociedad que tiene de todas maneras una gran vigencia en el mundo árabe. Ali lo puede testificar también. Es un mundo que desapareció y es una suerte de Arcadia perdida para los musulmanes. Algo así como lo que representa Grecia y Roma para nosotros, para el mundo occidental. Algo parecido a lo que representa ese legado que lo tenemos tan presente de Grecia y Roma. Claro, hay reivindicaciones de Al-Ándalus que son absolutamente ridículas, como puede ser la de los islamistas y demás, que hacen alguna reivindicación política de Al-Ándalus pensando que alguna vez se puede recuperar ese territorio perdido. Es sencillamente una fantochada, como ustedes, que puede ser peligrosa, pero no deja de ser una fantochada. Pero en todo caso sí que Al-Ándalus nos puede servir en el presente para hacer un ejercicio de comprensión entre culturas y para establecer unas relaciones con los que son los otros, con esa otredad a la cual nos hemos referido, en pie casi de igualdad. El mundo occidental es un mundo que ha creado, Isabel lo ha traído muy bien aquí, ha creado los derechos humanos, ha traído pues los principios universales de respeto hacia los demás, etc. Y esos principios, por supuesto, son reivindicables hasta unos extremos enormes, claro que sí. Son nuestros principios, son los principios de la Ilustración. Nosotros somos hijos de la Ilustración, somos los valedores de la Ilustración. Esa Ilustración, de alguna manera, también se vive en Al-Ándalus, con todas las diferencias que se quieran. Al-Ándalus fue una sociedad tampoco tan excepcional. En el mundo árabe medieval se dan sociedades muy similares a Al-Ándalus en cuanto a que se dan momentos de gran eclosión cultural. Estoy pensando en el Bagdad abbasí del siglo IX, del siglo X, que vivió algo parecido a lo que fue Al-Ándalus. También se ha hablado de la Beit al-Hikma de Bagdad, que fue un momento también de una eclosión cultural verdaderamente sorprendente. Pero muchos de esos valores de la Ilustración, sin saberlo la Ilustración, que es lo curioso, ya están de alguna manera planteados en Al-Ándalus. Por Al-Ándalus o por descendientes de Andalusíes. Y desde aquí quiero reivindicar la figura de un descendiente de Andalusíes que es posiblemente el visionario más grande que ha tenido la historia, y se llamaba Ibn Khaldún. Ibn Khaldún es un personaje absolutamente fascinante que está avanzado a su tiempo en unas dimensiones verdaderamente inescrutables. Él escribe en su gran obra, La Muqaddima, que no hay que golpear a los niños, que golpear a los niños es contraproducente. Tiene que llegar la pedagogía del siglo XIX para decir lo mismo que decía Ibn Khaldún en el siglo XIV, descendiente de Andalusíes, nacido en Túnez, pero de origen sevillano. Es decir, nos está diciendo en el siglo XIV que la aplicación de correctivos como son el golpe o el bofetón, etc., al niño es completamente contraproducente. Fíjense ustedes, por eso les digo que esos principios de la Ilustración que nos marcan nuestra vida. Cuando hacemos nudismo en la playa estamos reivindicando la Ilustración, por ejemplo. Pues esos principios que están presentes en nuestra sociedad, en algunos personajes andalusíes o de origen andalusí, como Ibn Khaldún, ya se plantean. Bien es cierto que tímidamente, necesitamos mucho más tiempo. Los ilustrados desconocían por completo toda esa tradición de origen andalusí, pero en todo caso llama la atención cómo se produce esa coincidencia en determinados planteamientos en tiempos muy anteriores. Es decir, que buena parte de lo que después será el desarrollo literario de la Ilustración, que es posiblemente el movimiento cultural que más cambio ha producido en el mundo, ya se anuncian independientemente en Al-Ándalus. Por eso la vigencia de Al-Ándalus en tantas cosas. Al-Ándalus es una sociedad absolutamente sorprendente en tantísimas cosas. Aquí hay un patrimonio, un legado andalusí muy potente. El nombre de Cártama es un nombre romano, pero ha pasado por lo andalusí.
El nombre de Cártama, ya saben ustedes, Cártama, por ejemplo, es un lugar de asentamiento del Yunt del Jordán de primera magnitud. Es seguramente la localidad, junto con Archidona, más importante de la actual provincia de Málaga en el siglo VIII. Quiero decir que ese legado andalusí está aquí, está en el subsuelo, en esta ciudad de Cártama, pero no en Cártama, en cualquiera de los pueblos de la provincia de Málaga. Y es un legado que a nosotros, como generación del siglo XXI, del siglo XX, del siglo XXI, nos toca gestionar. Es un legado que no nos pertenece culturalmente, porque pertenece a otra civilización que fue extinguida en estas tierras, pero que desde luego nos toca gestionar. Y es un legado universal. Aunque no sea un legado fundamentalmente español y portugués, no podemos pensar que es un legado exclusivamente peninsular o ibérico, sino que es un legado a nivel mundial. Y ese legado, como el legado griego, como el legado romano, no pertenece solo a los que lo atesoraron en el pasado, a esos andalusíes, sino que ahora podemos proyectarlo hacia el futuro con la idea de crear un mundo más justo, más libre y más igualitario. De ahí la vigencia que puede tener ese legado andalusí tan significativo, un legado que desde luego, aunque pueda parecer que está muerto, también podemos decir que en muchas facetas se encuentra vivo entre nosotros. Viendo, para conectarlo un poco con casi todas las intervenciones, en el siglo XX se produce un acontecimiento que llaman el giro lingüístico, que en resumidas cuentas nuestra relación cognitiva con la realidad se produce a través del lenguaje. Entonces el lenguaje es algo, bueno, según Aristóteles, lo que nos distinguía de los animales no humanos, animal racional, la definición antropológica más extendida. Pero el lenguaje es algo que, si por un lado puede producir un buen encuentro, un encuentro enriquecedor con los otros, también, si se usa de manera inadecuada, lo que puede hacer, como sugería antes de él, y se ha sugerido a lo largo, es producir un rechazo al otro. Estoy pensando que muchas veces el lenguaje crea las fronteras que nos dividen. Estoy pensando que las fronteras no las crean los animales no humanos, las creamos nosotros. Fronteras físicas, simbólicas y de cualquier otro tipo. Me gustaría, para ir concluyendo, ceder la palabra a ustedes, al público, y que formulen la pregunta que estimen conveniente. José Luis. ¿No hay micro por ahí? No, pues... Inténtalo, creo que se puede escuchar. Yo es que estoy... ¿Hay micro o no? Sí, sí, hay. José Luis, ¿intenta? Venga, lo intento. Yo he sido uno de los que he estado metido para que esta mesa redonda se hiciera y estamos disfrutando de lo lindo. Quizá no voy a hacer ninguna pregunta por no alargar mucho el acto. Ahora, si queréis, después podemos hablar. Esperamos que no termine esto con este acto, sobre todo el movimiento de Abindarrae, que desde hace 10 años estaba funcionando aquí en Cártama y ahora lo hemos revivido. Paco Palomo podía hablar también ahora después. Quería decir, en el libro que os van a regalar ahora... Ya lo he descubierto, hombre, que no lo habíamos dicho todavía. Bueno, dilo, que vamos a regalar un libro. En el libro que van a regalar, el dinero del pueblo, que vuelve al pueblo, al final están los miembros que hemos conseguido esta mesa redonda. Con esta mesa redonda no termina todo. Tenemos que continuar luchando, trabajando, y lo primero de todo es felicitaros porque para mí ha sido maravillosa la disertación que habéis dado los cuatro y el magnífico papel que ha hecho el moderador. Quizás estoy terminando el acto, pero es que tenía que decirlo, digo, antes que se vaya a empezar a ir la gente. Estamos intentando ya pensando en el año que viene. Por ahí está Paqui Herrera, que está preparando ya un teatro
que vamos a intentar el año que viene esté por ahí. Segundo, que también vamos a ver si somos capaces también de sacar el año que viene ese libro tan magnífico que hay en Cártama, que está agotado, La Villa de Cártama, de Paco Pino, que todo lo que habéis hablado en parte está en ese libro. Y tercero, quería deciros que ahora le cederé la palabra a Paco Palomo, que es el que nos está llevando para adelante, que aparte del grupo ese que aparece en la última hoja del libro, todos los que quieran colaborar con nosotros, pertenecer, esto es un grupo abierto, esto no hay ideología política ni hay simpatizantes de una clase o de otra. El que quiera apuntarse, nos estamos reuniendo en el instituto, gracias a Juanjo que nos tiene las puertas abiertas, a su director, y yo le voy a ceder la palabra a Paco Palomo que nos diga algo también. Pillado traición, yo no contaba con esto, después no se hace. Bueno, yo lo que quiero es que ellos expresen su idea sobre el abencerraje y yo dar las gracias a todos los que habéis participado en esto, que para mí ha sido un verdadero placer trabajar con vosotros. La verdad que he disfrutado un montón y voy a intentar seguir disfrutando el año que viene, con los que hemos estado y con alguna gente más que se va a añadir, ¿vale? Al grupo. Pero yo no quiero perder a lo que tenemos aquí en la mesa, que nos tiene asombrados todos, y quiero seguir con otra pregunta. El significado de la novela, Eduardo, para los jóvenes, sabes que soy profesor de lengua y literatura igual que tú, y yo lo he dado muchas veces en el instituto también. ¿Y qué le diría a los jóvenes? ¿Por qué tendrían los jóvenes que leer esta novela? Lo he dicho ya, pero insisto un poco en ello. Así. Bueno, yo creo que es una novela, lo primero, extraordinaria a nivel estético. Pero más allá, ¿no? De eso, insisto, yo creo que es una maravilla el podernos introducir en un texto donde lo mejor de estos principios universales, ¿no?, que han ido perviviendo a lo largo de la historia, se materializan en un relato al mismo tiempo tan cercano, ¿no? Un relato de frontera que sucede por estos caminos, ¿no?, en estos castillos, por estos bosques de la zona, ¿no? Entonces, a mí me parece que en ese sentido es fundamental que tengamos en consideración lo que hemos dicho antes, ¿no? Que todos estos valores son universales y, cuidado, son valores que hay que considerar y que hay que cuidar. Yo muchas veces se lo digo a mis alumnos, ¿no? Yo nací en el año 76, soy un hijo de la democracia, pero la democracia no ha estado siempre ahí, ni estos valores han estado siempre ahí. Ha habido mucha gente que ha tenido que luchar y que morir porque hoy tengamos una sociedad más tolerante, más respetuosa, donde la libertad individual pues, sea algo insoslayable, y en ese sentido el abencerraje encierra todos estos valores. Y evidentemente, aparte de todas estas consideraciones morales, yo creo que es también una delicia, ¿no?, que se pueda leer esta obra y disfrutar de esa maravillosa prosa del siglo de oro, donde pues, motivos tan sugerentes, ¿no?, como este de los caballeros, las escenas de amor que proceden de la tradición sentimental, en fin, todo eso que de alguna manera forma parte del legado cultural universal, pero también de esta tierra, ¿no?, de estos tres pueblos, pues lo cuidéis y lo conservéis. Y yo realmente lo digo, ¿no?, que vengo de fuera y siempre he estudiado la novela desde la lejanía. Creo que os podéis sentir orgullosos de este abencerraje y de verdad me alegra muchísimo ver este movimiento de recuperación de la obra, de intento de impulso, ¿no?, de su conocimiento en toda la sociedad, porque creo que verdaderamente encierra pues, lo mejor que ha podido dar la cultura humana, ¿no?, la cultura en este caso occidental. Y en ese sentido ya os digo, os animo a todos a que la conozcáis, a que la leáis y a que intentéis profundizar en su sentido último, porque realmente creo que todos seréis un poquito mejores y ensancharéis el espíritu después de haberla conocido. Quisiera añadir una poquita cosa. Antes de enseñar en la facultad, yo fui profesora de instituto también, y
un día pues, tuve que escoger un libro para mis alumnos de Cinquième, es decir, tenían 13 años, y escogí un libro que se llama en francés El Príncipe Omeya y que narra la historia de Abderramán I, de su huida de lo que es ahora Siria, para llegar aquí y fundar el primer emirato Omeya de Granada, bueno, no, de Córdoba, que digo. Y es un libro escrito por un americano que solo ha escrito este libro, lo ha escrito para sus 2 hijos, y pone, lo recuerdo de memoria, la dedicatoria dice, pues para mis 2 hijos, que tengan siempre el valor y el coraje de Abderramán. Y era una obra totalmente nueva que en Francia no se suele dar mucho porque no la conocen. A mí claro me interesó porque habla de Abderramán, que es uno de mis héroes, y entonces pues la leímos en clase. Y al final, ¿qué tal os gustó la obra? ¡Ay, señora! Una maravilla, nos encantó, chicos, chicas, todos. ¿Por qué? Pues simplemente porque hay una historia de amor a las chicas. Hay una historia de lucha contra el enemigo Abbasí que quiere matar al bueno de Abderramán y los chicos. Y hay la historia tremenda de amistad entre Abderramán y su caballo, que le ayuda, y sin el caballo Abderramán no se hubiera salvado nunca. Y entonces, todos, chicos y chicas, esta historia genial. Pues yo digo que esto lo mismo. ¿Qué es? Hay una historia de amor, las chicas, genial. Hay 2 caballeros con mucho valor y que se respetan y que son nobles. El uno es un poco mayor, pero tiene mucha experiencia de la vida. El otro es joven, como un adolescente que descubre el amor, lo que hace cualquier adolescente de nuestra época, y lo hace bien y lo vence. Y entonces, ¿cómo no les va a gustar esto? Digo yo. Virgilio y Abdel generosamente prefieren que preguntéis vosotros. Bueno, yo si acaso quería decir una cosa al hilo de lo que acaba de explicar Isabel. Hay algo en todo esto de la historia del Al-Ándalus que alguien de Hollywood tendría que venir a verlo, ¿no? Porque toda esta historia de Abderramán I, Al-Dakhil, el que llega por primera vez al Al-Ándalus, por cierto, es muy relacionado con Málaga y con esta zona, porque Abderramán I logra la aclimatación de la granada safarí, que viene desde Oriente, eso lo tengo yo estudiado, y lo hace en Casa Aragonera, que se convierte en el primer jardín botánico de Al-Ándalus. Esa granada safarí se va a extender por todo el occidente musulmán y es una granada que es muy conocida en todos los países árabes. Yo estuve en casa de un amigo mío de filosofía, un profesor de filosofía de la Universidad de Rabat, y un día me da una granada y yo le pregunto, ¿cómo le llamáis a esta granada? Y me dice, Rumán Safari, el nombre de Casa Aragonera. Safari es el nombre, y la gente de aquí le llama la granada zafarina. Fíjense ustedes, la granada zafarina, que se conoce en Coín y que se conoce en Alaurín. Bueno, lo que quiere decir que hay algo en todo esto, en todas estas historias, porque están muy bien contadas, muy bien relatadas, no ya la novela de Villegas, sino las propias crónicas árabes. Está también relatado toda esta historia de Abderramán I, de Omar ibn Hassun, de Abderramán III. Todas estas historias requerirían de una gran producción de Hollywood. Si es verdaderamente, está hecho. Hace falta un buen guionista y hace falta, pues claro, dinero, que lo tiene Hollywood. Y saldrían grandes películas. Yo estoy seguro que este mundo no lo han explotado de Hollywood, pero por desconocimiento. Esta misma novela... Yo estoy soñando con una peli sobre Abderramán I cabalgando por el desierto, huyendo de los guerreros feos, negros, abasíes que lo quieren matar. Pues ya somos dos, porque yo hace tiempo que vi en Abderramán I vi una gran producción, pero que sería un éxito a nivel verdaderamente mundial, porque tiene todos los ingredientes para ello. La matanza de toda la familia en Siria, cuando él
efectivamente, cuando él huye cruzando el río, yo me imagino a Antonio Banderas haciendo lo demás. Es que es así, es que es así. No importa, pintamos. No, el primero era rubio. Sí, era rubio con ojos azules. Que de hecho los árabes ya tienen, digamos, una producción de una serie de Abdurrahman I y la verdad fue un éxito. Creo que la proyectaron en una televisión... Canal Sur fue. No, en Canal Sur no, en una cadena árabe. Es una serie, y la verdad que habla muy bien de la vida de Abdurrahman Dahed, y además es que normalmente la figura de Abdurrahman es una figura que, digamos, suscita mucho interés, pero no desde el punto de vista, digamos, de que fue el fundador del Andalus, como la recuperación o algo por el estilo, sino esos valores de la que ha hablado, digamos, la profesora Isabel, ¿no? Esos valores, digamos, humanos, esa perseverancia que ha tenido, digamos, la huida de los abbasíes que querían, digamos, matarle, y pudo recuperar, digamos, más o menos el reino y desligarse de los abbasíes, y llegó incluso a fundar ese Andalus, que es un Andalus, digamos, umeya, cultural, donde cristianos, judíos y musulmanes debían ser esas etiquetas y pudieron colaborar juntos para darnos una referencia que la tenemos aquí cerca y de verdad que podemos explorar. Y podemos en este sentido, por ejemplo, hacer una colección de obras muy importantes, como por ejemplo la obra que han hecho, y traducirlas también a otros idiomas para que los demás conozcan esta historia magnífica que es la historia del Andalus. Yo quiero decir una cosa, porque es que me lo han puesto ustedes, como era aquello de Felipe, como era lo del rey, que me lo han puesto ustedes, que se decía que cuando una cosa se lo pone muy fácilmente. Bueno, huevo. Tengo que decir que yo he descubierto que Abdurrahman I no desembarca en Almuneque, sino que lo hace en la playa de Burriana, lo pueden ustedes buscar en digital CSIC, pero evidentemente esto trae sus consecuencias. Me van a declarar persona non grata en Almuñeca, pero me van a hacer un homenaje de defenderla. Eso espero, ¿no? Muchas gracias por vuestra presencia, vuestro tiempo y vuestra atención. Así que vamos a hacer